mejor el profe Carlos la presente. Sí, puede ser. Muy bien, ahí estamos grabando, fechamos, 3 de junio. Damos inicio entonces a este conversatorio. Profesor Carlos Coros. Pero yo no soy de este... Está invitado en este solemne acto. Claro. Bueno, voy a presentar a una arqueóloga que a mí me motiva mucho porque escribe mucho, escribe cosas interesantes, tiene hay unas páginas en las redes ya que siempre está muy activa con la arqueología urbana, ¿ya? Y creo que es una de las pocas personas que me ha motivado a veces mirar la arqueología con otros ojos, ¿ya? Porque siempre la había visto muy precolombina, muy prehispánica, ¿ya? Y eso lo encuentro muy interesante. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es a Davna Goldschmidt-Lipinski, ¿ya? Es una gran persona, ¿ya? Y voy a hablar más como a ti, como persona que te conocí, ¿ya? En el Pirque. En el Pirque, ahí los conocimos, ¿ya? Aunque creo que estuvimos también en San Pedro, también ahí una vez. Sí, ¿ya? Bueno, y ella nos va a hablar hoy día de esta combinación de la arqueología y las artes, ¿ya? Mejor escuchémosla a ella, ¿ya? Habla mejor que yo. Bueno, bienvenida, Dafna, ¿ya? Te dejo. Gracias. Comparto pantalla. ¿Empiezo? Ustedes me dicen. Sí, empieza nomás. Ya. Adelante, profesora. Adelante. Pero Dafna, como te había contado, quizás también nos quieres contar de una presentación tuya y de lo que haces en arqueología histórica. Bueno, yo soy, como dijo el Carlos, soy arqueóloga, trabajo en la Oficina Técnica Metropolitana del Consejo de Monumentos Nacionales y aparte tengo una página en Instagram de difusión arqueológica que se llama Arqueología Histórica Santiago, para que la sigan, que básicamente el objetivo es sacar toda esa información, abundante información que hay en la arqueología, pero dentro de los ámbitos técnicos o académicos, tratar de difundirla fuera de estos ámbitos para dar cuenta también de todo el rol y aporte que puede ser la arqueología como disciplina a aportes en distintos ámbitos de la sociedad, de memoria, de identidad, cosas históricas, explicarnos el porqué de muchas cosas, y todo eso tratando de hacerlo en un lenguaje amable y ameno, como desde lo cotidiano que una es, pues si uno no es, o una no es solo arqueóloga, una no es solo científico, y encuentro que es un ejercicio súper interesante y un aporte también a mí como profesional, tratar de contar en un lenguaje ameno, el lenguaje que yo ocupo en el día a día a otras personas. Eso. Y espero ahora poder también hacerlo en esta instancia. Y ya, y tengo que compartir pantalla, pero no sé cómo se hace. Opciones avanzadas de la función compartir. Compartir un participante pantalla. puede compartir a la vez. No sé qué. Estaba escrito en verde. Si aprietas el verde, yo creo. El verde. Ahí está. Ya, lo logré. Absolutamente pertinente la presencia entonces de Dafna en este ciclo. Es entonces una científico artista, y ahí está entonces su presentación. Sí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ya. Entonces Perfecto. esta como conversación o esta parte de la presentación se titula Objetos y afiches publicitarios, una herramienta para la contextualización arqueológica. Bueno, como dijo Carlos, yo me he ido dedicando básicamente a la arqueología asociada a contextos más uno urbanos dentro de la ciudad, los hallazgos que encontramos dentro de Santiago principalmente, y también a contextos o periodos que se dan después de la llegada del español. Ya dentro de una arqueología que se denomina arqueología histórica, yo cada vez tengo más resquemores en hablar de una arqueología histórica, porque eso implica negar una historia previa. Entonces se da esta dicotomía entre que hablar como esta asociación de que los arqueólogos son prehistoriadores, prehispánicos, pero todo con toda esa carga que es muy delicada de hablar de prehistoria, porque es negar toda una historia pasada, cuando la historia en el fondo es un continuo. Pero básicamente esa es la arqueología que
yo me he ido dedicando, que es esta arqueología desde la oficialidad llamada arqueología histórica, y que se puede, a grandes rasgos, se puede relacionar de forma directa o indirecta con documentación escrita desde, obviamente, desde lo occidental, no obviamente, pero así se reconoce después de la llegada del español, ¿ya? Con distintos otros soportes gráficos como la pintura, los mapas, y que también, desde una mirada económica, se puede relacionar con todo el cambio social y material que se fue dando a medida que nosotros nos fuimos integrando a dinámicas más capitalistas e industriales. Bueno, y aquí hay un ejemplo de una pintura para partir que a mí me encanta, que es de Pedro Lira, de fines del siglo XIX, que lo he ocupado hartas veces, que se llama El niño enfermo, donde podemos ver una representación súper interesante de cómo están coexistiendo diversos objetos. Vemos, por ejemplo, una taza, una botellita, vemos atrás otros objetos de cerámica, de greda, que apelan probablemente a una tradición en el modo de hacer que data desde momentos previos a la llegada del español, y que son registros que nosotros vamos encontrando abundantemente en contextos arqueológicos. Entonces nos permiten, nos dan pistas de cómo se usaron antiguos objetos, algunos todavía en uso, en periodos pasados. ¿Ya? Otra cosa que me gusta o que encuentro interesante de esta obra es que fue hecha en un contexto donde, por lo menos para la ciudad de Santiago, empezó a haber un gran cambio en los materiales. O sea, esto a modo muy personal para mí, el gran cambio en la materialidad que se da, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ahí vemos cambios muy importantes en el registro arqueológico, antes nunca vistos. Y hay un niño enfermo. Es en este periodo donde hay un aumento demográfico, una migración campo-ciudad importante, acorde a dinámicas industriales que se van dando en Chile y en Santiago, cuando después de la colonia Chile se abre a nuevos mercados, empiezan a llegar diversas casas comerciales, empieza a llegar la industria, que conlleva muchos cambios, y uno de esos cambios fue que Santiago, si no me equivoco, tuviera uno de los índices más altos en mortalidad. Entonces, esta foto del niño enfermo, aparte de los objetos, es muy elocuente para interiorizarnos con ciertas dinámicas que se estaban dando en ese pasado. Obviamente, también considerando que desde la arqueología podemos también acceder a una historia muchas veces no oficial, considerando que la mayoría de la documentación escrita fue hecha por la élite de esta historia oficial y por personas o hombres blancos. Pero esta imagen me resulta muy esclarecedora, muy interesante por muchas cosas. Aquí vemos en detalle la botellita con la taza, con este cantarito de greda, ese candelabro, y distintos objetos que nosotros vamos encontrando en el registro arqueológico, que pueden apelar un poco a estos objetos, como les decía antes. ¿Ya? Y nos permiten entonces darle un sentido, otro contexto de uso a estos pequeños fragmentos que nosotros vamos encontrando principalmente bajo la tierra, en las excavaciones arqueológicas, que es nuestra principal forma de aproximarnos al pasado, aunque no es la única. Entonces aquí nosotros partimos de la primicia de que cada una de estas capas corresponde a distintos eventos, a distintas ocupaciones, donde, por ejemplo, la capa E, los objetos encontrados en la capa E, se formaron dentro de todo este sitio arqueológico en momentos anteriores a la capa A, que sería de tiempos más recientes hasta nuestro piso actual. Y bueno, nosotros es muy importante ver toda esta tierra, las características de esta tierra, para ir definiendo distintas ocupaciones de los objetos que vamos encontrando, o sea, contextualizarlos cronológicamente dentro de todo este sitio, de esta secuencia arqueológica, y los vamos encontrando también en estos arneros, que estos coladores donde nosotros vamos colando la tierra, que vamos bajando muy meticulosamente, y así vamos teniendo un conteo y un registro de dónde aparecieron estos objetos y en asociación a qué otros objetos. También nos encontramos no de carácter móvil, como por ejemplo estas estructuras, que son una colaboración de la arqueóloga Claudia Prado, que por ejemplo corresponderían a tajamares de fines del siglo XVIII elaborados por Toesca, donde de nuevo podemos contextualizar su uso o cómo habrá sido su lugar y forma original a través de la documentación, en este caso pictórica.
Y aquí se puede ver un mapa de Santiago de fines del siglo XVIII, donde están los tajamares. Y como les dije recién, que esto ya se relaciona, esto es como un paréntesis en relación a mi propio trabajo, también la arquitectura, al ser una expresión material que responde a lógicas socioculturales de distintos espacios y de distintos tiempos, también puede ser abordada desde la arqueología, ¿ya? Donde también estos distintos elementos constructivos son estrato, y donde en este caso, que responde a la iglesia de San Francisco, a la fachada, que es la edificación más antigua que se ha conservado en Santiago, podemos ver casi 500 o más de 400 años de historia constructiva, donde se fueron anexando distintos materiales de construcción que nos hablan de cambios y permanencia en la ciudad de Santiago, en las técnicas del modo de construir, y de cómo Chile y Santiago también se fue abriendo a nuevos mercados. Entonces podemos encontrar distintas evidencias que nos hablan de, a partir de la documentación, en este caso pictórica, que nos hablan de distintas cosas sobre la vida que ha tenido San Francisco. Aquí, por ejemplo, vemos esta fachada de albañilería en ladrillo que habría recubierto esta fachada neoclásica. Y aquí es interesante porque al parecer habrían elementos de cementos que se fueron integrando ya a partir del siglo XIX, y que vamos viendo también en distintas estadísticas comerciales, ya, por ejemplo, esta es de 1900, si no me equivoco, donde ya estamos viendo cómo está ingresando el cemento. Y vamos viendo también cómo este material, el cemento, se fue asociando también a cambios que se van generando en Santiago con la revolución industrial. ¿Ya? O sea, Santiago, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se integra a estas dinámicas industriales que van a ser clave para la publicidad, como vamos a ir viendo después en relación a lo que nos convoca hoy en día. Y bueno, aquí ya quiero mostrarles esto, que sería, por ejemplo, una crema Arén que se encontró en el yacimiento de Caracoles. Ya esto sería, el contexto de esta crema sería de fines del siglo XIX e inicios del XX. Bueno, y Caracoles también fue un lugar súper importante durante la República, donde se explotó mineral. Y también nos habla de las distintas personas que estuvieron ahí, por ejemplo, esta crema, que es interesante porque a veces uno, por ejemplo, cree que son puros hombres, y aquí, por ejemplo, te estaría contando que quizás no, que hay elementos de consumo relacionados con mujeres, como esta crema. También hoy en día, por ejemplo, que una crema que se llame harem sería súper repudiada. Entonces, todas estas cosas que vamos viendo también en los afiches publicitarios nos van hablando de lógicas pasadas que antes eran súper vigentes y que hoy no son tan vigentes. Y también nos habla de los estilos y los gráficos. O sea, los afiches publicitarios, con la revolución industrial y ya con el desarrollo de distintas patentes de inventos, habían mucho más, los objetos empezaron a ser objetos de masa, porque al ser industriales, su costo era mucho menor. Entonces, objetos que antes eran para el élite, ahora apuntaban a distintos segmentos sociales, como en este caso específico esta crema harem. Y un enganche para el consumo de estos productos fue generar publicidad. Antes era del boca a boca, después con esto no. Esto apuntaba a convocar a la mayor cantidad de personas consumidoras de esto, y valiéndose de enganches como narrativos, y también considerando que hay una evolución también en la misma imprenta, donde se podían sacar afiches y publicidad de forma mucho más mayor. Y lo interesante también es que vemos cómo en estos afiches publicitarios van cambiando los estilos, y son estilos en diseño que también los podemos ver en otros soportes, como la arquitectura e incluso los objetos. Por ejemplo, aquí vemos la evolución un poco de distintas cremas harem, donde esta, no sé si ven, es como un estilo más, por ejemplo, Art Nouveau, y aquí vemos esta es de 1910, esta es de 1928, si no me equivoco, que es más Art Deco. Entonces vemos, y bueno, y todos estos estilos también responden a una serie de mensajes. El Art Nouveau, por ejemplo, a grandes rasgos, apelaba mucho a lo natural, en un contexto de fines del siglo XIX, inicios del XX, donde está este crecimiento campo-ciudad, está este auge en las industrias, que era muy, muy opuesto a todo lo que era lo natural. Y después ya vamos viendo, bueno, acá hay ejemplos de publicidad general de Art Nouveau en el mundo con esta crema harem.
acá hay más soportes de otras cosas también que las vemos en distinta publicidad acá en Chile, las de abajo, donde se pueden ver claramente elementos Art Nouveau. Y aquí vemos la arquitectura, aquí este es con elementos Art Nouveau, este por ejemplo es el Colegio de Arquitectos acá en Santiago, y estas son distintas obras, algunas de Gaudí, que es uno de los principales exponentes en el mundo, objetos Art Nouveau, que los estamos viendo en la misma publicidad de estos objetos de consumo que nosotros nos vamos encontrando en el registro arqueológico. Después ya, posterior a este estilo Art Nouveau, se va reemplazando por otro estilo que agarra más fuerza y que agarra más fuerza en Santiago, por lo menos, que es el Art Deco, con líneas más rectas, apelando más también a estas líneas más industriales, y donde también se puede ver incluso hasta en la misma publicidad de la crema Harem. Y en la arquitectura, acá hay un libro que es súper interesante, todavía no lo termino, así que porfa no me pregunten mucho de Art Deco y Art Nouveau si alguien tiene una pregunta. Y también en los mismos, por ejemplo, en muebles. Y en esta época, también, bueno, este es un cosmético, creo que fue encontrado en Santiago Centro, y aquí tenemos la referencia, ¿ya? Que nos habla también de otra cosa súper importante, que fue la inserción de la mujer a materiales de consumo, donde se empieza a generar toda una industria enfocada a la mujer con mucha publicidad al respecto, y nuevos objetos de consumo. Por ejemplo, bueno, se potencia aquí la cosmética. Vi de un post de arqueología histórica que hice hace tiempo, y lo encontré en un blog, así que no sé si, o sea, esto no es de un blog, este es de un elemento que salió en Santiago Centro, en una excavación arqueológica, pero en un blog decía que en un barrio rojo de California se encontraron muchas de estas cajitas de loza de este cosmético, que habla también de esta masificación de estos objetos a distintos segmentos sociales, y que bueno, y que es una industria que sigue súper vigente hasta hoy en día, obviamente cambiando los mensajes. Esto es de una botellita Curatoda, que era como un ungüento milagroso. Esto a raíz de, bueno, como estos chantas, por decirlo de una manera, que también van patentando sus productos, muchos de estos productos sin ningún respaldo científico, incluso hasta son pirateados. Y bueno, aquí tenemos otras cosas que hemos encontrado como leche condensada. Esto es súper interesante porque este fue un alimento fomentado incluso para los niños, ya como de forma paliativa a la leche materna, para disminuir un poco esta alta tasa de mortalidad, no sé si se habrá logrado. Y también fue un material, un producto alimenticio que se les dio en la guerra, que se dio a los soldados en la guerra de fines del siglo XIX, perdón, con un sistema que fue revolucionario para almacenar este alimento, que fueron las latas. Ahí, como una historia dato freak, Napoleón ofrece un premio para la persona que inventara un sistema de almacenamiento efectivo para conservar el alimento, porque durante estas guerras napoleónicas los soldados no se estaban muriendo en la guerra, sino que se estaban muriendo por malas condiciones alimenticias. Entonces Napoleón manda hacer como un concurso, o el gobierno en esa época, y bueno, primero gana el concurso el almacenamiento en vidrio de Appert, que no fue muy exitoso, y después otra potencia mundial lo perfecciona o lo mejora con las latas. Aquí, bueno, vemos esta tapa de Vils y Pap, que fue la primera gaseosa de Vils, que fue la primera gaseosa que ingresa a Chile como bebida de fantasía, ¿ya? Aunque hubo muchas piratas también, y esta fue supuestamente, bueno, esta era alemana, y la patenta aquí, ay, se me olvidó el nombre, el de Don Ebner, de la cervecería Ebner, ¿ya? Aunque todavía no se sabe si realmente compró el producto original o él lo pirateó, y esa se encontró en Independencia. Y otras cosas que encontramos, por ejemplo, son sidras de papaya, y aquí me quiero detener
porque, bueno, esta sobre todo se fomentó para producto de consumo para las salitreras, otro gran centro foco industrial, donde mucha de la producción que se hacía en la zona central iba destinada a alimentar a las personas que se habían ido allá, entre ellos, por ejemplo, la sidra de papaya. Y aquí, bueno, no sé si ustedes ven, pero algo que me llama mucho la atención y que no quiero dejar de mencionar es que aparte de toda esta estética publicitaria, el mensaje que dice es higiénica y saludable. Eso lo voy a retomar después, y muchas veces estas botellas que nosotros encontramos asociadas a esos mensajes también son de una manufactura que hoy en día no es vigente, que si bien ya está integrado en las dinámicas industriales, hay procesos que todavía siguen siendo artesanal. Por ejemplo, este gollete habría sido elaborado en molde, ya en caliente, y su gollete habría sido terminado a mano de forma artesanal, y ahí uno puede ver estas marcas que en las botellas modernas no las vemos. Estas son botellas de Grech que serían previos a la masificación del vidrio acá en Chile, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, se interpone un poco con el vidrio y se deja de llegar en masa ya con la Primera Guerra Mundial. Estas eran producidas en Europa. Y retomando con esta bebida de papaya, quiero decir que como aquí es súper interesante cómo acá están operando mensajes que están llegando con fuerza a Chile para, entre comillas, para evitar todas estas tasas de mortalidad en relación también a fenómenos mundiales. O sea, el hacinamiento que se produjo con las dinámicas industriales, como dije hace un rato, está causando N enfermedades y N muertes. Entonces se van generando medidas acorde también a otros avances, como de la microbiología, que genera un cambio o fomenta cambios en distintos aspectos de la sociedad, desde la construcción hasta el tipo de comida, hasta, por ejemplo, cómo se tenían que articular los espacios, ¿ya?, para hacerlos higiénicos, viendo, por ejemplo, temas de ventilación, utilizando materiales higiénicos como el hormigón, como el cemento, que entra a Chile desde la segunda mitad, bueno, se crea a mediados del siglo XIX, el Portland, que se patenta, y aquí lo patenta la empresa El Melón, que fue una de las más importantes, que era un material impermeable que no hacía que las aguas, por ejemplo, se filtraran como pasaba con, por ejemplo, el ladrillo, o este mal manejo de agua, no había conciencia de eso. Entonces, bueno, aquí, para no alargarme, uno de los libros más emblemáticos acá es La higiene aplicada a la construcción, de Ricardo Larraín Bravo, y de los trabajos de Domingo Santamaría con la implementación, por ejemplo, del alcantarillado, donde los dos hablan sobre todo del higienismo, un movimiento que se va generando en Europa, para aplicarlo acá a Santiago y a Chile. Y vemos cómo, bueno, aquí está una de las primeras construcciones obreras higiénicas, que es la famosa población Huemul, cerca del barrio Matadero Franklin. Y vemos cómo en los afiches publicitarios se apela también permanentemente a lo higiénico. Acá un aceite donde habla también del más higiénico, la higiene en la boca, y así también que vamos viendo otros registros asociados a estos procesos y fomentos de higiene, como antiguos cepillos de dientes dentro de la arqueología, o antiguos dentríficos, que los vamos encontrando permanentemente de hecho son frecuentes, sobre todo los cepillos de encontrar de hueso en contexto de Santiago, acorde a políticas higiénicas que se dan de forma oficial, sobre todo a inicios del siglo XX. Y bueno, ya para ir finalizando esto, antes de iniciar la conversación, apelar a que todo tiene un mensaje, aparte de lo funcional, y que responden a lógicas en los modos de hacer, modos tecnológicos. Eso también reflejan cosas que son entendidas por el resto de su sociedad. Aparte de los materiales, también los aspectos del diseño que hablan de esto, de que se quiere mostrar. Entonces, hay muchas cosas que desde la arqueología, en contextos prehispánicos, no conocemos, a pesar de que tenemos ciertas luces, pero que hablan de un mensaje, nos hablan de cosas, y que no son muy distintas a mensajes que puede decirnos, por ejemplo, la crema Arén, en el sentido de que todas las connotaciones que puede tener un objeto. Eso. No sé si se entendió, si hay muchas preguntas. Bueno, y lo otro es que también es interesante porque todas estas cosas, objetos que nosotros podemos
identificar o contextualizar en el afiche publicitario, también nos permite ir viendo cambios históricos en el consumo, de lo que nosotros nos vamos encontrando en la estratigrafía. Entonces eso es muy interesante porque podemos hacer muchos aportes a otras disciplinas dentro de nuestra propia sociedad. Dafna, ¿Sí? primero decirte que muy interesante la presentación y sorprendente además la ayuda, digamos, la muleta teórica de una fuente tan sorprendente como la publicidad. Uno diría que la publicidad, digamos, o podría pensar uno que se dedica solamente a vender productos, pero contextualizar la arqueología a partir de eso está muy, muy potente, muy interesante. Pregunta que me surgió mientras veía tu presentación: ¿qué es lo que más encuentras, o qué es lo que más se encuentra en los estratos que se investigan, no sé, pues en Santiago o en el contexto de la región metropolitana? Digamos, hay ejemplos como los que tú diste abundantes, o son piezas, digamos, que cuesta encontrarlas? No, o sea, el registro de piezas asociadas a fiches publicitarios, obviamente hay que hacer un trabajo, pero es mucho, o sea, hay mucho y hay muchas, lo que más se encuentra, si bien hay cosas que tienen 2000 años de antigüedad, o 2000, entre 2000 y 1000 años de que son de grupos alfareros tempranos, que también encontramos cosas, bueno, ahí el Carlos también puede aportar con eso, pero lo que más se encuentra, por lo menos en contextos urbanos, son cosas asociadas a periodos post 1850. También encontramos cosas coloniales, pero es porque es algo lógico, crece la demografía, hay más accesibilidad a materiales, hay menos reciclaje, hay menos conservación de materiales, porque uno es más fácil comprar, o sea, adquirir otros materiales y desechar otros. Es lo mismo, o sea, en el fondo es parte del proceso de lo que vemos hoy en día, de que botamos basura. Entonces, a medida que más nos acercamos a contextos de nuestro pasado más reciente, aumentan más las basuras en ese sentido. Ahora, también hay que decir también que podemos ver desde estos contextos arqueológicos un manejo de basura diferencial. Ahora, por ejemplo, los llevamos a otros lados. Antes también habían basurales, pero uno de los manejos, por ejemplo, en la colonia era hacer hoyos y dejar basura ahí. Y por eso nos encontramos muchas veces con que estamos excavando y nos sale esos estratos, esa tierra, es como puro hueso de lo que comieron. Cerámica rota. Y que a su vez alteró, y cuando se hizo ese hoyo muchas veces alteró y removió un sitio prehispánico también. Yo conservo harto la memoria de cuando era crío chico, yo me crié en el norte, de visitar Salitrera, que era una cuestión súper común para la gente que vivía allá, sobre todo en los 80, 70. Y aparecía también mucha cosa, o sea, mucho guaquero de fin de semana, lamentablemente. Y aparecía mucha cosa en este contexto también, en el contexto así como de cosas más modernas, y eran desechados, eran vistos como, pues, no le dan ninguna importancia, ¿viste? Quedaban ahí. Qué tesoro que había ahí, qué tesoro que había, y qué relevante la puesta en valor, digamos, que le da tu trabajo. Carlos, por favor. Sí, bueno, hay hartas cosas. Me gusta mucho eso, el mensaje que tú dejas al final, ¿ya? Cuando tú comparas una pieza, ¿cierto?, histórica, una pieza prehispánica, y las dos te pueden tener una iconografía o una decoración, ¿ya? Pero la interpretación que se le puede dar a ella a veces puede ser muy variada, ¿ya? Y es lo que me pasa a mí, que siempre a veces se le busca a piezas prehispánicas lo ritual, tiene que ser ritual, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo ritual. Como tú decías, hay algo que tenía que ver con la higiene, nada que ver, o sea, ya, la función de la pieza era totalmente distinta a la realidad, y muchas veces era simplemente por bonito. Entonces, ya,
me gusta esta idea, ¿no es cierto?, de empezar a analizar las piezas desde una perspectiva, desde una mirada histórica, para descubrir mejor el pasado, digamos, ¿ya? Eso me encantó, ¿ya? Y además que me encantó porque pusiste ahí una imagen de Mucha, que me encanta, es uno de mis artistas favoritos, así que bienvenido, ¿ya? Alfonso Mucha. ¿O no así, Pamela? Así que eso me encantó. ¿Qué más te puedo decir? ¿Ya? Que yo creo que a nuestra sociedad todavía nos falta, pero todavía como para empezar a apreciar estos detalles, ¿ya? A lo mejor para mucha gente son insignificancia, ¿ya? Porque son de historias recientes, ¿ya? Pero tienen un valor muy grande, ¿ya? Por ejemplo, yo vi en uno de tus posteos que cómo estaban juntando cosas por lo que había ocurrido con el estallido social. Entonces, que uno dice, pero ¿cómo puede ir juntando cosas que son? Pero son ya son pasados, si ocurrieron ayer ya son pasados y ya son un testimonio, ¿ya? Y que te está hablando, digamos, de un momento de vida, un momento de pensar, un momento de ver la sociedad, ¿ya? Eso me ha gustado, ¿ya? Pero quiero escuchar a Daphne. Soy más de Bueno, escuchar yo. es súper cierto eso de que, y que te encuentro toda la razón de que muchas veces para entender procesos más pasados, hay que partir por nuestro pasado reciente, entendiendo que la historia es un continuo. Entonces, yo creo que, lo digo humildemente, podríamos llegar a interpretaciones, quizás verle nuestro pasado más pasado con más lentes, con más aristas de posibilidades, que todavía muchas veces no las sabemos, si consideráramos y si hiciéramos este ejercicio de ver desde nuestro pasado hacia el pasado más pasado y no establecer estos quiebres desde lo de ahora, mi realidad, a interpretaciones de hace 600, 700 años atrás. Entonces yo encuentro que eso es como, creo que es un ejercicio que a mí por lo menos me resulta súper interesante, considerando también que hay muchas cosas, muchos modos de hacer que se conservan también desde tiempos prehispánicos hasta momentos todavía presentes. O sea, tenemos las alfareras de Quinchamarí, cosas en nuestro lenguaje también, cosas en nuestra forma de ver nuestra sociedad que ni siquiera nos cuestionamos, que también puede responder a otras lógicas pasadas, muy pasadas. Y lo otro también que quería agregar en relación a las salitreras es que, claro, pues en las salitreras se dieron dinámicas súper particulares también, eran micros, se pobló el desierto bajo la lógica salitrera, llegó el ferrocarril a lugares, trochas ferroviarias a lugares inimaginables en pos de este recurso que era súper importante, y también llegaron productos que no llegaron a otras partes de Chile. Entonces fue súper interesante, y ahí en relación a los huaqueros, claro, es súper complejo el tema porque nosotros trabajamos con estos como cada pieza, cada esta cremarén o el fragmentito de esta cremarén, porque a veces esto es excepcional, muchas veces encontramos solo el fragmento de lo que fue una cremarén o de lo que fue una vasija, ¿ya? Y si tú te llevas eso, es sacar una pieza del puzzle que afecta a la interpretación. Entonces, claro, la gente no de recuerdo, o no, que en mi casa va a estar mejor porque estaba en peligro. Ahí. Pero en el fondo yo soy de la idea de que si tú te encuentras con algo, mejor déjalo ahí, que siga interactuando, y que para darnos la posibilidad, bueno, esto quizás no quiero pecar de narcisista, porque puede ser para nosotros de la arqueología de estudiarlo, en algún momento puede ser estudiado, pero también de la gente disfrutar esto. O sea, yo encuentro tan bacano, tengo la ilusión de que, pucha, qué entretenido es que tú vas caminando con tu familia, con tus amigos, y te encontráis con un sitio arqueológico, y es como un hito en tu paseo. Entonces yo siempre digo, anda, pero trata de no remover nada, no llevarte nada, no excavar con tus cuentas, llévate tu basura y fotos de recuerdo, y después deja el lugar como está para que otras personas puedan disfrutarlo como tú lo disfrutaste, que en el fondo es parte de la naturaleza, es parte de nuestra historia. Entonces eso es súper importante. O sea, aprovecho de dejar este mensaje de que, pucha, si se encuentran con sitios arqueológicos o cosas, no, traten de no llevarse las cosas, porque estáis descontextualizando el lugar, y sobre todo le estáis negando a otras personas disfrutar lo mismo que tú disfrutaste. Y qué bacán entenderlo. O sea, por eso también uno de los objetivos de Arqueología Histórica Santiago es que
si nos encontramos con un sitio arqueológico, que también sepamos un poco más de él para disfrutarlo también desde otras perspectivas y también desde la, bueno, eso también ha sido bacán, de que muchas veces, o sea, no muchas veces, pero gente, no sé, de juntas de vecinos, se me ha acercado de lugares para contarme ellos de su propio, cómo ellos ven ese patrimonio también, y eso es súper interesante también, e importante a considerar. Entonces, como que quería acotar eso. Y lo último, en relación a su pregunta, como estas interpretaciones que tienen por ejemplo, los objetos que uno ve, no puedo decir que, claro, hay objetos que, por ejemplo, no son rituales, no sé, pues me acordaba de estas cajas, las típicas cajas de galletas, y yo creo que en todas las casas estaban, que las abuelitas las tenían como costureros, pero también yo me acuerdo que yo tenía una donde guardaba como para mí era súper importante porque yo guardaba las cosas importantes. Entonces, uno también va reinterpretando a nivel individual ciertos objetos que son funcionales, que claro, para tu abuela puede ser un costurero, originalmente en una caja de galletas, y en mi caso se terminó convirtiendo como en la caja como de donde yo guardaba mis tesoros de chica. Entonces también es interesante ver cómo un objeto también tiene muchas miradas en la misma sociedad, por las distintas personas. Y eso es súper interesante. Me acabo de acordar, por ejemplo, de un texto que hizo una arqueóloga de Brasil sobre los esclavos negros, donde hizo toda una investigación hablaba, por ejemplo, que muchos esclavos no mostrar que eran esclavos libres. Entonces, ahí también tú, por ejemplo, estás viendo cómo un zapato puede tener mucha connotación, porque los esclavos no usaban supuestamente zapatos. Bueno, yo soy súper dispersa con las cosas que voy contando por si acaso, así que me tienen que, como que, nada, hablo, ¿no? Yo quería acotar algo. Bueno. Ah, dale, Carlos. No, yo quería acotar que interesante cómo se construye una nueva historia. ¿Por qué te digo una nueva historia? Porque hasta tiempo atrás nosotros teníamos una historia muy patriarcal, ¿ya? Muy formateada, ¿no es cierto?, ¿ya? De un orden político, ¿ya? Y sin embargo, como tú dices, ya un fragmento de una crema, ya te habla de un espacio donde tú legitimas la presencia de la mujer, ¿ya? Y por lo tanto esa historia de ese mineral ya no es una historia de hombres, sino que es una historia ya compartida, ¿ya? Y entonces habría que ver y cuál fue la función de la mujer ahí, ¿ya? Y a lo mejor la función de la mujer fue a lo mejor mucho más importante, ¿ya? Dentro de la dinámica de la explotación, ¿ya? Del mineral que la misma del hombre, pero quedó, ¿no es cierto?, invisibilizada, ¿ya?, por la forma de escribir la historia, ¿no es cierto?, a raíz de solamente considerar algunas cosas, ¿ya? Y opino lo mismo que ti, Dafna. O sea, para mí una pieza arqueológica, ¿ya?, es como, siempre yo digo que un sitio arqueológico es como un libro, ¿ya? Y si tú le sacas una hoja o un libro, después completo. Puedes sacar hojas, no hay que hacer cosas, el libro esté completo siempre, ¿ya? Eso, ¿ya? O analizar la arqueología, ¿ya? Desde otra perspectiva, y ya no con esa perspectiva tan antigua, ya que ya está obsoleta, digamos. Yo creo que tenemos que empezar a mirar con otros ojos nuestro pasado, ¿ya? Recordando un poco más, ¿no es cierto?, de esto de Walter Benjamin, ¿no es cierto?, de Hume, que nos habla, ¿no es cierto?, de que debemos revivir, ¿no es cierto?, a aquellos que han sido siempre invisibilizados, ¿no es cierto? Eso, pero me gusta eso. Había algo que... Pame, tú ibas a hablar algo. Sí, la Pame. De que yo quería mencionar que me gusta mucho igual de tu trabajo, que no solo revaloriza como estas piezas arqueológicas, sino que también valoriza los trabajos de archivos, los trabajos, todo esto que hay ahora de registro, de digitalización, de revistas, de publicidades, y que de repente no se valorizan mucho, pero creo que en estos ámbitos últimamente son súper útiles. Yo el año pasado hice como una investigación de unos murales en Putaendo,
y no hubiera tenido los mismos resultados, no hubiera podido darle sentido a estos murales, por ejemplo, si no hubieran existido registros de las revistas Zigzag y de las publicidades de esos años y de las postales también y cómo estas se intercambiaban. Entonces, también me gusta esa parte de cómo se están abriendo los registros, cómo se están cuidando los archivos y cómo uno desde el computador se puede meter a Memoria Chilena, a la Biblioteca Nacional y tener acceso abierto a todas esas cosas. Eso. Bueno, y en ese sentido, lo que tú mencionas es súper importante el trabajo de archivo y es súper importante cruzar muchos datos. O sea, yo aquí estamos especulando también de que en Caracoles pudo haber mujeres, pero todo eso igual tiene que cruzarse con muchos datos más para poder decirlo con más seguridad y para no instaurar ciertas posverdades que muchas veces pasa fuera de estos ámbitos, que es muy delicado, que se cruza un dato con otro y ya se da un supuesto y que muchas veces ese supuesto no es, pues. Entonces, claro, desde la arqueología, desde la historiografía y desde cualquier disciplina, yo creo que se trabaja con historia, con esta historia no tan presente, es muy importante ir como atando distintos cabos en la medida de lo posible para decir cosas, para no caer en estas como posverdades, que bueno, en Santiago se da mucho, por ejemplo, con el tema Inca, no sé, creo que casi que Santiago fue un Cusco, y cosas así, Muy de acuerdo. en verdad. Muy de no acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, sí. Sobre todo nosotros que estamos acá en el Valle de la Concagua, ¿no, profesor? Con el Mercacha Claro. acá al frente. Lo tengo a metros acá. Muy bien. Profesora Dafna, llegó una pregunta al chat que dice, llegó hace un ratito, pero no igual no hemos soy podido profesora contestar. por si acaso. Ya. Ah, muy bien, pero Dafna entonces, nuestra invitada. Dafna entonces dice, Vargas pregunta, ¿cómo se define el espacio físico en que se desarrollará un estudio arqueológico? Una pregunta bien. Bueno, eso depende de los objetivos de investigación de cada proyecto y también si se relaciona con impacto ambiental o no, básicamente, porque en el fondo si tú quieres ver, no sé, tu pregunta de investigación es apuntar, no sé, a los cimientos de un lugar, quizás te pueda ser mucho más acotado. Si tú quieres ver, no sé, prácticas alimenticias, quizás el porcentaje va a variar y todo eso también se relaciona con estudios previos de ver cuáles son las características de ese sitio arqueológico, donde para eso muchas veces se realiza sondeos arqueológicos que son pequeños hoyitos para saber la real extensión del sitio y las distintas áreas de densidad y hasta qué profundidad y el tipo de material. Entonces, primero es todo un proceso previo también. Aunque también depende del sitio, porque por ejemplo en el norte muchos sitios por ejemplo de eventos de talla lítica son superficiales, no sé cómo se da por ejemplo en Aconcagua. Y los otros, igual. Ya. Pero por lo general es como se trabaja con porcentajes, porque hay veces que son sitios, por ejemplo, de kilómetros y kilómetros, ¿cómo vais a abordar todo el sitio? ¿Cómo vas a rescatar todo el sitio? Y hay otro tema, ¿para qué data? ¿Por qué? No sé si respondí pero es caso a caso. Sí, quedó clarito. Sí, es una pregunta que siempre la gente hace. O sea, la pregunta de investigación es la que marca la metodología. O sea, es metodológico finalmente, cómo se define el espacio. La pregunta es lo importante. Por ejemplo, si tú querés ver de periodos coloniales, ya llegas a ese estrato. ¿Para qué vas a excavar más abajo, por ejemplo? O quizás no es necesario en tu proyecto de investigación. Considerando que la misma actividad arqueológica igual es una actividad destructiva. O sea, ojalá haya que excavar lo menos posible. Si se puede evitar, mejor. Perfecto, creo que quedó súper claro y mando las gracias a nuestros participantes. Yo quería retomar también la reflexión que hizo el profesor Carlos y también lo que tú dijiste, Dafna, en términos de que finalmente la metáfora que usó Carlos del libro, ¿no? Hermosa, que él siempre lo utiliza y yo doy fe en el fondo que él como maestro también es súper generoso y también como antropólogo dentro de su trabajo en arqueología.
de sitio en el fondo que él estima que debería ser para el futuro, que hay que dejarle pega a los arqueólogos del futuro, que no hay por qué sacar todo, ¿no? En eso también hay una visión de generosidad, digamos, de que puedan tomar la posta los futuros colegas, en el caso de ustedes. Pero yo lo que vi recién en tus imágenes cuando mostraste los estratos, y también tu relato, la reflexión que hacía yo era que en el fondo lo que estamos viendo y que está permeado por la cultura y el arte de esto del diseño, ¿no?, publicitario, que en el fondo cada estrato son distintas cosmovisiones que se van sumando y una va quedando sobre la otra finalmente. Y finalmente eso también se ve reflejado en el arte, se ve reflejado en las distintas prioridades de cada una de estas cosmovisiones, que cosmovisiones mucho más que hablar solo de cultura, digamos. O sea, tenemos epistemologías propias, ontologías propias, toda una serie de cosas que se van sumando. Y me gusta lo que tú ves y pudiste verte ahí, porque en el fondo también te quedaste con las capas que están más arriba y que son súper significativas, digamos. Casi siempre uno piensa que los arqueólogos están como lo más abajo posible y como sacando conclusiones que son netamente así como súper arcaicos, súper antiguos. Y nada, tiene mucho que contarnos para la cultura nuestra, para nosotros, digamos. O sea, es muy, muy relevante cómo una cosmovisión va sepultando a la otra. Por ejemplo, Carlos decía que antes el contexto era súper machista y ahora ya no. Claro, porque la cosmovisión, nuestra manera de ver la sociedad, evolucionó, digamos, y cambió. Y quizás cómo van a ser los estratos que encuentren de nosotros, digamos. La era del plástico, no sé. Muy, muy relevante, digamos, tu visión y tu trabajo. Y ahí como para ver, no sé si creo que te escuché un poco mal las últimas veces, no sé si fui yo o... Sí, está como con problemas de audio, ya. Rodrigo. Sí. Pero lo interesante es como de ver el proceso, porque, por ejemplo, en este tema de, no sé, del machismo, que igual todavía obviamente falta, pero podemos ver parte de este proceso en los cambios de género, que se ve también en otras partes, incluso en la arquitectura, en la ropa, en mil cosas uno puede ver cambios de género. Y uno, por ejemplo, esta crema Arén, que como decía, hoy en día que se llame Arén sería súper repudiado, o la misma... afiches que uno ve en la época también hay un machismo brigio, hasta como violencia explícita hacia la mujer, entonces como muy interesante ver como esa evolución también en los afiches y para contextualizar estos objetos o pedacitos de ellos que nos encontramos, como decía Rodrigo. ¿Y los hombres habrán usado crema? Quizás también es machista de nosotros decir que solamente las mujeres ocupan crema. Pero lo interesante es que los afiches publicitarios de las cremas iban sobre todo para las mujeres. Ah, las mujeres. Yo tengo mi teoría propia ya. Oficial. Tengo mi teoría propia de que era un recuerdito de algún minero ahí, que era como el recuerdo de su amada, no sé, me fui súper romántico ahí, onda negra Esther, ¿viste? Andaba con su fetichito ahí. Claro, porque el contexto era absolutamente minero, un contexto que tenemos en todo Chile actualmente también. Han cambiado las cosas, pero en esa época como habrá sido. Pero qué bonito encontrar eso. Quizás olía la crema y se recordaba de su amada. Puede ser. Era puro amor lo que andaba ahí. Claro. ¿No? O también era un problema de salud, po. Yo me acuerdo de haber leído, por ejemplo, que en esa época también había mucha panemastosis, mucha sífilis, ¿ya? Y a veces usaban muchos ungüentos, ¿ya? Para justamente sanarse, digamos. Y en el mundo minero hubo mucha sífilis. Entonces la pregunta es si a lo mejor ahí tenían sus ungüentos para la sanación. Recuerdo haber leído unas cartas que le escribe, me parece, la nuera a la mamá de Manuel Montt, ¿ya? Y le dice que quién le puede recetar, que le cuenta que los inquilinos se han enfermado de sífilis, ¿ya?
bueno, ella le dice que los inquilinos son unos cochinos, ya, porque se meten con cualquiera, ¿ya? Y eso les pasa por andar con las vacas para allá y para acá, ¿ya? Y les da unas recetas de hierbas, ¿ya? Y cómo preparar una pomada, digamos. Entonces también puede ser esa otra teoría, ¿ya? Que haya ocupado, reutilizado el frasco para llevar su pomada para sífilis. Bueno, y la higiene, apelando al higienismo, la higiene, los mineros fue un tema. O sea, por ejemplo, acá hay una revisión de un libro que no lo termino, o sea, lo estoy leyendo y no lo termino de leer, que se llama La higiene práctica de los mineros. Y aborda todos estos temas que... Parece que hay un problema Ay, de... ahora se quedó pegada la... De que te pegada un rato. Parece que hay problemas de hoy día de internet. De. Pero ahora estoy, ¿o no? Sí. Sí, ahí te retomamos. Ahora sí. estás. Hay un tema ahí con la internet, también por el partido que hay más rato, ¿viste? Están ocupando los anchos de banda, esta gente del fútbol. Yo le echo la culpa a eso. Qué bueno el libro que tiene Daphne. Preparando los asados. Claro, además. Hay una mano levantada. Sí. Vargas había levantado la mano. Sí, Hola, sí. No fue un error, perdón, pero ya. Aprovecho de pedir el libro. Si puedes mostrar el libro. Perfecto. Sí. Super. ¿Se ve, no se ve al revés? No, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Oye, lo otro interesante de esto, ¿ya? De esta arqueología histórica es cómo, y eso debe pasar sobre todo en los pueblos más pequeños, como cuando tú le das valor a una pieza, ¿ya? Histórica, ¿ya? Vas aportando a la identidad de la gente que habita ese territorio, ¿ya? Porque quiera o no quieras, ¿ya? La gente empieza a tomar conciencia de quiénes fueron los que habitaron antes ahí. Y por eso mismo te va quedando una identidad histórica de tu territorio. Entonces, yo creo que esto es súper interesante cómo tú vas creando identidad, quieras o no quieras, ¿ya? Hay un proceso social bien interesante, ¿ya? No sé si tú lo has visualizado en los lugares donde ustedes han expuesto cosas y todo eso, ¿ya? Como un apego más a esta materialidad, digamos. Sí, yo lo he visualizado y también cada vez me he cuestionado más que estos discursos de la patrimonialización no sean tan hegemónicos, o sea que hay que considerar otras voces, las voces locales también, y todo este tema de para qué se patrimonializa, para quién y por quiénes. Entonces es como que tengo más preguntas que respuestas al respecto, pero sí, yo me lo he cuestionado harto, pero yo sí creo, independiente de cuáles sean las narrativas de la arqueología, de nuestro pasado arqueológico, ojalá incluir otras voces, y dos, que puede ser una herramienta social súper importante. Bueno, históricamente la ha sido para sustentar el racismo, el expolio, pero también puede ser todo lo contrario también, y puede ayudar a las reivindicaciones, puede ser una tremenda herramienta social para grupos que han sido invisibilizados. Entonces, sí, yo creo que tenemos un rol súper importante, pero creo que mientras quede nuestras narrativas, nuestros discursos queden en un lenguaje técnico, en archivos técnicos y dentro de la academia, yo no sé, es como arqueología para nosotros nomás. Yeah. Bueno, ese tema lo conversamos nosotros con la PAME hace poco en una charla, ¿ya? Sobre patrimonio, por eso me acordé de ello, ¿eh? Como la responsabilidad que tienen ciertas profesiones, digamos, ¿ya? En construir, digamos, identidades, y lo hacen a veces sin querer, digamos, ¿ya? Pero sí está interfiriendo en el pensamiento social. Entonces, ¿ya? Entonces ahí hay un poder, ¿ya? Que, no sé, está entregado por la sociedad en el sentido de que porque respeta, ¿no es cierto?, a ciertos profesionales que son los que manejan ese conocimiento, ¿ya? Pero sin querer ese poder
uno puede interferir en la sociedad. Entonces, a eso era el comentario, ¿ya? Y como tú dices, puede ser para bien o puede ser para mal. Eso sí tiene que dar un pasito atrás, ¿no es cierto? Y entregar lo que hay, ¿no? Profesor Coro, En torno a lo que decía... convencido, sí. No, para mí no hay problema. En este espacio decir que somos convencidos de que el futuro tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Cada uno su disciplina, arqueólogo haciendo arqueología para los arqueólogos, los bioquímicos haciendo bioquímica, no anda eso. Es como la gente de teatro que hace obra y van todos los de teatro, digamos, se ven entre ellos. Eso no creemos que no contribuye, no va más. O sea, tiene que ser interdisciplinario y tiene que ser entonces colaborativo, además, el futuro que se construya, digamos. Y ese es el espíritu también de estos diálogos, ¿no? De que podamos mezclar la ciencia, el arte, las disciplinas, y no más disciplinas para mirarse el ombligo, es la idea, digamos. Y en ese sentido tu trabajo está es muy potente, digamos, y tu discurso además es muy claro, o sea, tu propuesta, tanto metodológica como digamos, epistemológica, es clarísima, digamos, y se te felicita ampliamente, Dafne. Muchas gracias. Y ahí me quería colgar de, bueno, me robaste las palabras de la boca, la interdisciplina es algo demasiado importante, es fundamental, y ahí los químicos, los físicos, los geólogos pueden, o sea, han contribuido enormemente con la arqueología, desde una subdisciplina de la arqueología que se llama arqueometría. Por ejemplo, a mí me iba pésimo en química y física en el colegio, así que como que no retengo nada. En los equipos que yo he trabajado, trabajábamos con químicos, con físicos, para, por ejemplo, ver análisis de las pastas, de las procedencias de estas botellas, de estas cerámicas, para saber los rangos de acción. Se pueden ver temas de, bueno, tú, Carlos, sabrás más de temas de isótopos para ver la alimentación, la dieta. Entonces, en el fondo, el aporte de la química, de la física, es tremendo para la arqueología. Y en el fondo para todos, pues para la interpretación integral interdisciplinaria del pasado. ¿Qué iba a decir, Pami? Iba a decir que claro que comparto netamente lo que dice Dana en cuanto a lo público, porque siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, cuando yo estudié mi magíster, habían otros dos magísteres en el mismo instituto, uno se llamaba magíster en arqueología y otro se llamaba magíster en arqueología pública. Entonces, o sea, que existe la arqueología. ¿Por qué tienen que ser cosas separadas? Lo mismo que la historia, está la historia y está la historia pública. ¿Por qué no hacerlo unas mismas disciplinas? ¿Por qué tienen que ser profesionales distintos los que trabajan en esas áreas? Si al final no tiene sentido como la disciplina si no llega a la gente. Entonces encuentro muy bacán esa reflexión en torno a hacer público las cosas que haces. Sí, y bueno, me gustó ya la idea que entregaste, Damna, me gustó mucho y te agradezco mucho, mucho que hayas querido compartir con nosotros. Y hay una cosa importante, que tú entregas tus conocimientos ya sin fines de lucro, ya, y para mí una persona que comparte el conocimiento con otras personas es una persona muy noble, ¿ya? Así que eso habla muy bien de ti, ¿ya? Porque no buscas retribución, nada, solamente, ¿no es cierto?, el compartir. Y eso para mí ya te hace grande. Así que gracias, Damna, ¿ya?, por compartir y por tenerte acá. Para nosotros un orgullo, ¿ya? Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y lo mismo digo, o sea, yo ya quiero que se pase la pandemia para poder compartir las réplicas que me hiciste para el colegio. Tenemos que tallar juntos, Ya. porque es distinto, ¿ya? Cuando tú ves tallar una punta y vas a decir, sí lo hacía, entonces también se sacan mitos y cosas. Entonces, eso. Hay que organizar algo. Este Sí, bioquímico se quiere colar, ¿eh? Yo le digo, háganlo, pero inviten. Ya, Yo me quiero muchas colar. gracias, Dana. Por supuesto. No, en serio, podemos hacerlo incluso acá en la universidad, si quieres un día, podemos hacer un taller de talla lítica. Tan simple como tallar. A veces esas cosas simples
entregan a veces mucha información. Y hace más sentido. Simple y complejo. Simple y complejo. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, no es cualquier piedra. Sí, porque... No. ¿Ya? Y también ahí de nuevo volvemos a la física y la química. ¿Ya? Porque, claro, ¿cómo se fractura una piedra? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ángulo de fractura? Entonces, ahí volvemos. Pero a veces es bueno hacer esas cosas, así que tenemos que hacerlo. ¿Ya? ¿Qué pasa en la pandemia? Esta pandemia. Maldita pandemia. Maldita pandemia. Le mando saludos a la Javi. ¿Cómo? Que me está viendo una Saludos, amiga. Javi. Sí, Javier, ahí sí, muy buena charla, notable Dafna, muy generosa con el conocimiento, sí. Bueno, Absolutamente. Sí, súper, me encantó la charla. Sigan Arqueología Histórica Santiago. Sí. Síganla. Sí, ponga ahí en el chat, Dafna, digamos como el link para llegar a Arqueología Histórica Santiago, para que quede también ahí guardadito, para que puedan acceder. Y nada, tremenda satisfacción tenerte. Ahí está, Arqueología Histórica Santiago. Tremenda satisfacción tenerte y gracias por la generosidad también, gracias por el diálogo abierto. Una disciplina hermosa que en este espacio amamos. Somos todos bien inspirados respecto a la arqueología. Y además que contribuye tanto a este diálogo necesario entre la ciencia y el arte y las epistemologías y estas ganas de hacerlo transversal y cooperativo, ¿no? Y interdisciplinario. De todas maneras, o sea, absolutamente bienvenida. Y entonces quería simplemente recordar que estamos en un ciclo, que el ciclo, hoy día estamos en la segunda jornada y que estén atentos a lo que viene, ¿no? Toda la gente saturado. Así es. Yo creo que Entonces, vamos a cerrar igual ya, recordándole que el 17 con el señor Gabriel León para hablar de arte, estar muy entretenido. ¿Es de la ciencia pop o nada que ver? El mismo. Qué bacán. Tiene un podcast. Sí, tiene un podcast, tiene el libro, no, muy top. Tiene como la radio entera en todo caso. Tiene una radio, hecho. Sí, la radio X, ciencia, algo así. Oye, sí, vamos a ver ahí que vaya Dafna en la radio pronto. La charla anterior, ciencia pop. Oye, la charla anterior, yo tuve que retirarme, tuve un problema, pero estaba muy buena, así que qué lástima. ¿No? Vamos a continuar con esto. Hablando de cómo se llama, de locura. Sí, pues. Hoy día se da que de está todo el mundo con esto del fútbol y nos están saturando la banda ancha. Y normalmente los jueves a esta hora no hay problema. Creo que se dio esta eventualidad, pero nada, o sea, pudimos entenderte clarito, Dafna, y el mensaje quedó súper claro entonces. Entonces, agradecerte, agradecemos también a quienes nos escuchan, a quienes estuvieron acá hoy día, les damos enormes gracias, este espacio queda abierto, siéntanse en su casa a partir de las próximas charlas, vuelvan el 17 con Gabriel, y el próximo semestre también vamos a estar convocando por los mismos medios. Dafna, bienvenida a la familia entonces, te esperamos que puedas participar también de las próximas, conéctate igual para que podamos conversar, eres parte de este lote de bichos, artistas y científicos. Y nada, Pamelita, o Carlos, ¿algo que decir? ¿Algún cierre? Eso, muchas gracias a todos por asistir. No, nada, ya. Chao nomás. Hay que irse nomás no, hay arte que conversar. Si aquí estamos cosas. Si este es como la entrada para conversar. Porque hay muchas cosas que conversar y sobre todo en arqueología histórica. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ya?
Por ejemplo, mira, esto es para dejarlos nada más, ¿ya? Me estaba leyendo una crónica que tengo ahí, nueva, ¿ya? Y estaba leyendo sobre Chiloé, ¿ya? Y cada vez me convenzo más, o sea, y hablé no solamente Chiloé, sino que archipiélago Los Chonos, Guayaneco y todo lo que tiene que ver para allá, para las Huaytecas y todo eso. Y cada vez me convenzo más que la conquista insular de esa zona fue por la mujer y no por el hombre, ¿ya? En el sentido de que la mujer hacía todo, pero fíjate que todos los libros están escritos ya en función del hombre, de la actividad del hombre. Yo creo que debemos reescribir de nuevo la historia, digamos, en eso, ¿ah? ¿Ya? Así que por eso hay mucho que conversar, y eso es cosa de irse a los archivos, como decía Adam. Hay que ir a los archivos, hay que revisar eso y escribir todo de nuevo, ¿ya? Bueno, que tengan unas buenas noches, una bonita semana, ¿ya? Y Tiró un cuídense en tema el COVID, que hoy suavecito, día ¿ah? estábamos en 8.000 y tanto. Tremendo tema que ¿Ah? tiró el profesor. Tremendo tema que planteó. Así como algo, al final, Bueno, antes de irme, toma. Nada, continuará. Está buenísimo, está continuará, buenísimo. Hay que darle a eso también. continuará. Ya. Bueno, Dafna, nos vemos. Chao, muy chao. bien. Chao, chao, que bien, nos vemos. Excelente. Chao, Conocerlo y por ahí espero que lo encontremos. Chao. Excelente, chao, chao. sí. Damos cierre entonces a nombre de la Escuela de Tecnología Médica de este conversatorio. Agradecemos a todos los que han venido, agradecemos a nuestro staff permanente, Pamela, profesor Carlos Coros también muy, muy involucrado con este proyecto, y también a todos los que han podido asistir. Nos vemos el 17 de junio con Gabriel León, y que estén excelentes, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que les vaya bien. Y esto va a quedar en YouTube, Chao. así que van a estar viendo también esto en Sí. YouTube. Pronto vamos a publicar ahí en nuestras redes el link, así que nos vemos en el futuro en YouTube también. Ya. Shaolin. Muchas Chao, gracias chao. por todo, que estén bien. Chao, chao. Chau. Chao. Estamos cerrando, muy bien. Excelente. Ahí, nuevamente me he quedado solo, entonces, en este segundo conversatorio. Esto es solamente para cerrar. 3 de junio, son las 19, las 7:15, digamos, estamos finalizando. Un tema con el ancho de banda que está un poco tomado por el tema de una eventualidad de un partido que hay más rato, pero espero que haya podido grabarse entonces a totalidad lo que nos quiso contar esta maravillosa charla, Dafna entonces en su trabajo y en su praxis. 17 de junio la próxima, y el próximo semestre también tenemos alguna sorpresa, tenemos continuidad para este ciclo entonces de arte y ciencia, estos diálogos de arte y ciencia. Que estén muy bien. Adiós.